Aquí estamos en la última mesa, digamos, del Congreso y vamos a empezar con la presentación de Josep Lambies, que viene de aquí de la Pompeu Fabra, que nos va a presentar una comunicación llamada Mirar al muerto, sentido del gesto fúnebre en las películas de Aurora Bautista. Veremos que a lo largo de la tarde la mirada va a ser muy importante en cada una de las 4 comunicaciones. Y bueno, por presentar a Josep, Josep es doctor en comunicación por la Pompeu Fabra, con una tesis titulada El rostro y su ausencia, y compagina su carrera académica con el periodismo cultural. Todos, bueno, yo creo que casi todos los presentes lo conocemos pues por su trabajo en la revista Time Out y su labor como crítico de cine en otros medios. Ha impartido clases en centros como SCAC y la Pompeu y actualmente, si no me equivoco, nos va a hacer esta presentación desde Washington. Sí, aquí son las 9 de la mañana, sí. Bueno, mira, os saludo desde el principio del día. Algo bueno tenía que tener esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de este año confinados. Así que cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias a Endica, gracias a los organizadores del Congreso y a todos los asistentes a este último panel. En mi intervención voy a partir de un plano de La tía Tula, película de 1964 de Miguel Picazo, que os voy a mostrar. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, estamos justo al principio, en la secuencia del velatorio de la hermana. Vemos que los porteadores se llevan el féretro con el cuerpo amortajado. Tula, interpretada por Aurora Bautista, esta mujer de negro, los sigue hasta el umbral de la puerta. Y aquí de pronto se vuelve, retrocede y se sienta justo detrás de la puerta, ajena al movimiento que intuimos por la ranura. Entra, como veis, la música del melodrama, empiezan los títulos de crédito y la mirada del personaje queda clavada en el fuera de campo. Sus ojos se fijan exactamente en el lugar que hasta hace un momento ocupaba el ataúd, un lugar que sabemos que en estos momentos ha quedado vacío. De entrada, viendo estas imágenes, resulta cuanto menos sorprendente que la actriz fuera capaz de mantener la mirada fija en un punto sin pestañear ni una sola vez en un plano que dura un total de 1 minuto y 40 segundos. Igual voy a bajar un poco la música porque no sé si se está haciendo demasiado melodramático todo. Lo que os decía, ¿no? Cuesta un poco entender que una actriz como Aurora Bautista fuera capaz de mantener la mirada sin pestañear en un plano largo hasta 1 minuto y 40 segundos. Si lo revisamos de una manera un poco pormenorizada, nos damos cuenta enseguida de que aquí hay una pequeña trampa, ¿no? En realidad el plano rodado es muchísimo más corto, dura ni siquiera 2 segundos, 2 segundos puestos en loop que se repiten en montaje hasta un total de 54 veces, según he podido contar por la repetición del movimiento de las sombras que se ven por la ranura de la puerta. 2 segundos que generan un bucle casi imperceptible, un bucle que pasa desapercibido a ojos del espectador, pero que nos deja con la sensación de que la mujer absorta, en trance, ha quedado atrapada en el temblor de un tiempo sostenido, un tiempo que ni avanza ni retrocede, es decir, el tiempo de la muerte. Desconozco las auténticas razones por las que Picazo y su montador, Pedro del Rey, decidieron llevar a cabo este pequeño truco. Quizá en un principio, cuando se rodó la escena, tenían previsto montar los títulos de crédito sobre un fondo negro. Otra hipótesis plausible es que la interpretación de Aurora Bautista no les convenciera y prefirieran contenerla en estos 2 segundos. O quizá lo que querían era acentuar esa presencia estática, vigilante, ¿no?, de la mujer que se diría que está guardando el umbral de la tumba. Y fuera cual fuera la causa, desemboca en una intensificación de esa mirada que conecta con el espacio del cual el cuerpo de la difunta ya ha sido retirado y donde por lo tanto no queda más que una ausencia en fuera de campo.
Existen muchas lecturas posibles de la tía Tula, que van desde los sentimientos maternales hasta la represión del deseo, pasando por las contradicciones de la moral católica del tiempo. Pero antes que todos estos temas, hay otro aún más relevante, a mi parecer, algo que se instituye en este plano y que es el pacto tácito entre dos mujeres, una viva y presente, la otra muerta y ausente. Este pacto determina lo que va a ocurrir a continuación en la película. Después del funeral, Tula acoge al cuñado viudo y a los dos sobrinos en su casa y no lo hace porque quiera reemplazar a la hermana, no lo hace porque quiera ocupar su lugar, sino justamente para defenderlo, es decir, para conservar ese vacío de muerte, para asegurarse de que el marido no vuelve a casarse, de que los hijos rezan una oración por el alma de su madre cada noche antes de acostarse y de que todos cumplen con el protocolo del luto. Y en la novela de Miguel de Unamuno, en la que se basa la película, se repite muchas veces una frase que dice: Tula tenía la mirada de luto. Y es en esta mirada de luto, esa mirada a la muerta, esa hermandad de ultratumba que se constituye al principio de la película, es ahí donde yo propongo que empecemos a comprender, por un lado, al personaje de Tula y por el otro, y en paralelo, a la actriz que la interpreta. Voy a dejar de compartir pantalla y nos vemos en pantalla grande un momento. En varias entrevistas, Picazo contaba que mucha de la gente que le acompañaba en ese momento, en el tiempo de producción de la tía Tula, se opuso a la elección de Aurora Bautista para hacer el papel de Tula, o cuanto menos cuestionó esa decisión. El gran público conocía en esos momentos a Aurora Bautista sobre todo por la gran popularidad que le habían proporcionado las tres primeras películas de su trayectoria, dirigidas las tres por Juan de Orduña entre 1948 y 1950, Son locura de amor, Pequeñeces y Agustina de Aragón, las tres producciones de Cifesa, inscritas, sobre todo la primera y la tercera, dentro de ese cine histórico que el franquismo acuña justo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de la derrota del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, un cine que pretende resaltar los ideales patrios, construir una imagen triunfal de España, elevando su historia a la categoría de mito. De existir los lazos entre las protagonistas de estas tres primeras películas de Aurora Bautista y la tía Tula son, por supuesto, muy poco evidentes. Y sin embargo, creo que hay algo que sí podemos desbrozar. Un punto de conexión que yo he titulado Mirar al muerto, desde el cual podemos analizar la transformación de Aurora Bautista a lo largo del tiempo. En un capítulo del libro El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos, que todos aquí conocemos bien, Carlos Losilla apunta que las heroínas históricas de Aurora Bautista, como también las de Amparo Ribelles, tienen tendencia a mirar a un fuera de campo donde no hay nada más que la vaga idea de un más allá. Losilla escribe, y cito textualmente: en ellas, en esas heroínas, se expresa un cuerpo que no tiene que ver consigo mismo, sino con ese más allá que es a la vez el imperio perdido y el paraíso ganado, las viejas glorias y las nuevas metas de la cristiandad que persigue el nacionalcatolicismo. A menudo esas heroínas miran a lo lejos, fuera de cuadro, con los ojos encendidos y el cuerpo tembloroso. ¿Dónde están posando la vista? En ningún lugar, o mejor dicho, en un lugar que nadie conoce porque no es tal, porque es una idea, un ideal reconvertido en obsesión. Cierro la cita. Es cuanto menos curioso que en los momentos climáticos de estas películas ese mirar al fuera de campo del que nos habla Losilla esté asociado a un mirar al muerto o bien a un vacío que deja el muerto. Y ahora procederé, para guiaros a través de esta idea, procederé a compartir una serie de imágenes. Bien, tenemos por un lado Locura de amor, aquí en vuestras pantallas, donde Aurora Bautista interpreta a Juana la Loca, y estas dos imágenes corresponden a la secuencia de la muerte del rey Felipe, cuando el personaje femenino se abraza al cadáver del difunto marido y dice: él muerto y yo viva, siempre estaremos juntos. Y en ese momento las fronteras entre la vida y la muerte se disuelven, se diluyen, y la reina se levanta para pedir silencio a la corte porque dice que el rey se ha dormido.
Se lleva un dedo a los labios, lo veis en la imagen de la izquierda, y camina entre sus vasallos con un despliegue gestual trágico, grandilocuente, y finalmente se detiene frente a la cámara y se queda mirando al infinito. Esa imagen que tenéis a la izquierda, como os decía. Una imagen de su rostro que se funde rápidamente con otra imagen, la de la derecha, en la que vemos una visión en lontananza del séquito que recorre los caminos de Castilla con el ataúd del rey a cuestas. Un ataúd escoltado por la figura enlutada de Juana, convertida en estos momentos en esposa fúnebre. Es difícil no ver en las películas de Orduña un constante adoctrinamiento ideológico y moral. Es algo que sucede sobre todo en esta película, por supuesto, pero de una manera mucho más evidente en la siguiente película, que el dúo Orduña-Bautista ruedan, Pequeñeces. Estamos en los tiempos del reinado de Amadeo de Saboya y de la Primera República Española, y Aurora Bautista interpreta a una condesa, digamos, casquivana, que escandaliza a la aristocracia madrileña con sus enredos amorosos. Un personaje, en este caso, a diferencia del de Juana de Castilla, totalmente ficticio, que personifica los males lujuriosos que azotan a la nación en este periodo de descarrío, si queréis, de inmoralidad a ojos del régimen franquista. Al final de la película, que no por nada coincide en el tiempo histórico con la restauración borbónica, tiene lugar una secuencia, como no, de arrepentimiento y de absolución, anheladísima en este tipo de películas. El hijo de la condesa muere de forma trágica, ahogado en el mar, y ella, vestida de negro, se arrodilla junto al ataúd y llora las lágrimas de una Magdalena penitente. Su rostro se mantiene en primer plano. De pronto la condesa alza la vista, como veis en la imagen de la izquierda, y oye la voz del hijo que le habla desde arriba. Y la voz del hijo le dice: aquí arriba, en el cielo, es un día feliz, mamá, porque tú ya eres buena otra vez. Y el último plano de la película, que tenéis a la derecha, es una alusión a ese cielo rebosante de felicidad, ese cielo rebosante de candor, en el que un rayo de sol se filtra entre las nubes. Sobre Agustina de Aragón, la última película de este ciclo, Aurora Bautista contaba en una entrevista con Diego Galán que para ella había sido un rodaje altamente frustrante, porque ella estaba empeñada en construir un personaje femenino con una cierta profundidad psicológica, y en cambio Orduña le paró los pies, avalado por los estudios Cifesa, porque lo que quería era construir una heroína que congregara una serie de valores patrióticos, de una manera además bastante exacerbada, bastante explícita. En este sentido, la voz de Orduña podría confundirse con la de Fernando VII en la escena final de la película, cuando le entrega la medalla a Agustina de Aragón y le dice: tú no eres una mujer, tú eres el símbolo de todos los héroes de España. Y hay, sin embargo, en esta escena final, de la que tenéis dos imágenes en la pantalla, en la que ella aparece con la mantilla del luto, por cierto, hay, sin embargo, un último gesto relevante, filmado en primer plano, en el que Agustina se vuelve, casi dándole la espalda al rey, y su mirada se pierde en la lejanía. Y entonces suspira y cierra los ojos. Y ahí podemos imaginar que por un momento no está pensando en su hazaña contra los franceses, no está pensando en ningún ideal patriótico. Ese suspiro es en realidad un gesto de amor, porque Agustina está pensando en el hombre a quien ama y que ha caído abatido entre el humo de los cañones del sitio de Zaragoza. El suspiro y la caída de ojos son una invocación fugaz al recuerdo del muerto. Y en ese instante, aunque sea solo por un segundo, un gesto puramente melodramático se filtra en la película. Después de Agustina de Aragón, seguramente escarmentada por el rodaje, Aurora Bautista no vuelve a trabajar con Juan de Orduña. Juan de Orduña escribe otro papel para ella, otra película histórica titulada La Leona de Castilla, que acaba haciendo Amparo Ribelles. Aurora rechaza el papel porque dice que no quiere hacer más cine patriótico y que quiere hacer algo que sea mucho más próximo a la realidad de una mujer de su tiempo. Por lo visto, así se lo dice a Orduña. Y es cierto que, revisando la trayectoria de estas tres heroínas históricas que interpreta al principio de su carrera, vemos que tiene muy poco que ver con las espectadoras que iban a ver estas películas. Es algo sobre lo que satirizaban Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem en
Su primera película conjunta, Esa pareja feliz, un film del año 1951, casi contemporáneo de las películas de Orduña, cuya primera secuencia de los créditos, espectacular, pasa de las corralas y las calles del barrio de Lavapiés, barrio madrileño proletario, a unos estudios de cine en los que Fernando Fernán Gómez, el personaje de Fernando Fernán Gómez, está trabajando como tramoyista. Unos estudios que podrían ser perfectamente los estudios Cifesa y en los que se está rodando una película histórica sobre una reina que podría ser Juana de Castilla, que acaba arrojándose por la ventana del castillo en un gesto de total desvarío. El registro trágico, solemne, sobreactuado, que yo creo que se percibe un poco en la captura que he hecho aquí abajo a la derecha, es una clara alusión a la interpretación de Aurora Bautista en Locura de amor. Escribía el crítico y guionista Ángel Fernández Santos que Esa pareja feliz fue un punto sin retorno en el cine español, un cambio de lenguaje y de mentalidad. Ese punto sin retorno viene sugerido por ese contraste entre la calle y el decorado cinematográfico. Y será después, además, el personaje de Elvira Quintillá, a quien encontramos por primera vez en la película en una sala de cine vibrando de emoción, el que marcará la distancia entre las mujeres que aparecían en la gran pantalla y las espectadoras, las mujeres reales que se sentaban en la platea. Y recordemos que, según todos los datos, el público de la época era eminentemente femenino. Bien, no sabemos si Tula fue también espectadora de las películas de Cifesa, pero sí sabemos que pertenece al círculo de mujeres de una parroquia que desempeña distintas actividades comunitarias. Entre otras cosas, se ocupan estas mujeres de colgar la lista con la clasificación de las películas de estreno en la entrada de la iglesia. Hay una secuencia en la que una de las amigas de Tula dice: hoy son todas 3R, qué lástima, este domingo no podremos ir al cine. Así que, aunque de manera más discreta que en Esa pareja feliz, aquí se señala otra vez un desplazamiento de ese cine que más complacía la censura a la realidad social del momento. A lo que cabe añadir que Picazo adaptó la novela de Unamuno, escrita en 1907 y publicada en 1921, y la situó en la contemporaneidad de los años 60, porque decía que le parecía una historia tremendamente actual. Según contaba en una entrevista con Antonio Núñez, Picazo había conocido a dos mujeres en ciudades de provincias españolas que se habían encontrado en la misma situación que la Tula de Unamuno. Es decir, sus hermanas habían fallecido y ellas se habían hecho cargo de sus familias. Y decía Picazo que una de estas dos mujeres había decidido casarse con el cuñado por razones morales y la otra, también por razones morales, había decidido no hacerlo. Lo cual nos coloca en una encrucijada cuanto menos interesante, una de tantas contradicciones que enriquecen el subtexto de la película. Al hilo de esto, existen varias teorías sobre los motivos por los cuales Picazo se pudo encaprichar de una actriz como Aurora Bautista para el papel de Tula, que apelan a su pasado en el cine de Orduña. Sally Faulkner, por ejemplo, escribe que quizás sea el hecho de que en Locura de amor o Agustina de Aragón la sexualidad está totalmente disociada de la trama amorosa. Ese ensalzamiento de los amores castos que dibujan las películas de Orduña revierte en negativo en la tía Tula, donde es precisamente la represión del deseo lo que hace estallar el conflicto entre los personajes. Y es cierto que muchas veces se interpreta dicho conflicto como propio del personaje de Tula, sin embargo yo creo, y me parece que es así como lo cuenta la película, que ese conflicto pertenece más bien a los hombres que la rodean. Por un lado el cuñado, que le dice que la quiere e intenta violarla, por el otro el cura confesor, que justo después le aconseja que se case con el cuñado, justo después del intento de violación. Es decir, la doble moral de una ideología que se descubre como abusiva, por supuesto cínica y también, como no, dictatorial. Es entonces, ante este panorama, la decisión de Tula de no casarse una decisión de tipo moral, como era el caso de esas dos mujeres a las que conoció Picazo. Cuesta decir lo contrario, pero su moral es de suponer que no sea la del nacionalcatolicismo, ni la de la sumisión al hombre, ni la de la Iglesia, sino la de la solidaridad femenina, la de ese compromiso entre mujeres tan sólido sobre el que se funda la película, ese
acuerdo silencioso que se forja en la secuencia de los créditos de inicio, cuando la mirada de Aurora Bautista, resignificando ese gesto propio de sus primeras películas, se posa ya donde el cuerpo de la hermana ha sido retirado. Un lugar que, parafraseando las palabras de Losilla, ninguno de nosotros conoce porque no es tal. De ese compromiso sale reforzada la entereza del personaje de Tula, su integridad y también su feminidad, un sutil erotismo que se presenta siempre entre las ropas negras del luto. Sabemos que a la película la censura le cortó más de 4 minutos de metraje, entre los que había unas imágenes en las que aparecía Tula ajustándose las medias negras y el liguero en su dormitorio. Como este, hay una serie de gestos eróticos, por ejemplo, cuando se da friegas en las rodillas o cuando se frota con un pañuelo impregnado en colonia, lo veis en la pantalla, cuando se frota un pañuelo impregnado en colonia por el cuello para aliviarse del calor del verano, gestos que no están sometidos a ningún ritual de seducción, gestos mínimos, aunque desinhibidos, que desmienten el cliché de la solterona reprimida para hablar de un cuerpo que el personaje muestra en sus propios términos y según sus propias normas. Es algo que se ve en la escena en la que el cuñado, en bañador, se baña en el río con los sobrinos y ella lo observa desde la orilla. Se frota con su colonia los muslos, se cubre las piernas con un pañuelo negro, se pone las gafas oscuras y saca el abanico y mira. Y esa mirada es una inversión de los roles tradicionales de género, según los cuales es el hombre con gafas de sol quien mira a la mujer desnuda. Inversión que confirma Tula como sujeto dominante del espacio de representación de la película. Sí, Josep, perdona, un Sí. pequeño gesto y una pequeña mirada por mi parte para decirte que ya estás en los 20 minutos por si... Madre mía, si... vale, me queda un minuto Vale, y termino, perfecto, ¿vale? perfecto. En la ponencia inaugural, hace 2 días, Vicente Doinet nos hablaba de la transformación de las estrellas del cine español a lo largo de las distintas etapas del franquismo. En el caso de Aurora Bautista, el estrellato como tal terminó cuando rompió su relación con Juan de Orduña. A partir de ahí, su carrera, vista en panorámica, puede parecer un tanto desnortada y sin duda resulta inefectivo tratar de ver en ella una creación iconográfica consecuente con un modelo único de actriz. Aunque sí podemos ver en ella un eventual reflejo de un cambio de paradigma cinematográfico con ese camino de la épica patriótica de Cifesa al realismo de tintes melodramáticos de la tía Tula. Camino que va también del histrionismo y el desbordamiento a la contención del gesto. Camino que podemos tensar desde estas dos formas de mirar al muerto contrapuestas. Una, la que encuentra en la trascendencia de la mirada al otro lado del fuera de campo una retahíla de valores patrios. Otra, la que nos habla de una alianza entre dos mujeres ante un mundo patriarcal. Y cierro aquí. Muchísimas gracias y perdón por el exceso.